Hola, ¿cómo están todas y todos? Soy Cristian Campos Melo y les doy bienvenida a esta conversación cervecera de jueves por la noche, con muy buena compañía y por supuesto con una muy buena cerveza. Estamos junto a Armin Kunzmann, fundador de la cervecería, a Alejandro Kunzmann, gerente de innovación, y a Germán Reren, director del Departamento de Desarrollo e Innovación de la Universidad Austral de Chile. Bueno, como muchos de ustedes saben, nos separan pocas horas de que se conmemore un nuevo aniversario de los 60 años del terremoto de Valdivia. Un hecho impactante, profundamente doloroso para todo el país y para todo el mundo. Y que, bueno, efectivamente se celebra mañana, cuando a eso de las 3 de la tarde con 11 minutos, en el año 1960 se vivió el mayor evento sísmico del cual haya registro científico. Abarcó las zonas comprendidas entre Talca y Aysén, y en este lugar además se vio profundamente afectado por un maremoto que por sus características interoceánicas incluso afectó con mucha fuerza las costas de Nueva Zelanda, de Japón y Hawái. Bueno, en este contexto, Cervecería Kunzmann quiere hacerle un homenaje a Valdivia y a su historia, y a su gente, por supuesto, y enviar un mensaje de resiliencia en estos difíciles momentos que todos estamos viviendo frente a esta pandemia y a esta emergencia sanitaria que vivimos a nivel global. Por esta razón, este día se está lanzando además de forma oficial una edición conmemorativa de Kunzmann, denominada Kunzmann 1960, una cerveza que justo está aquí, a ver si la pueden ver, y se trata de una Blonde Ale con una receta inspirada en la cerveza que se tomaba en la época y que era fabricada por la cervecería Banter, que también se vio muy afectada con el terremoto de 1960. De hecho, colapsó y desapareció producto de ello. Pero lo mejor de todo, de esta cerveza que estamos lanzando hoy, es que todas las ganancias que se generen a partir de sus ventas van a ir en ayuda y colaboración de los emprendedores de Valdivia que lo están pasando realmente mal con esta emergencia sanitaria que ya comentábamos. Bueno, hoy en día vamos a hablar de historia, de cultura, de experimentación cervecera y por supuesto vamos a probar esta maravilla, vamos a conocer más de sus características, los secretos de su receta, por supuesto, y vamos a conocer más detalles también de cómo postular a este fondo del cual les hablábamos que van a ayudar a los emprendedores de Valdivia. Les recuerdo, como en todo webinar, que sus preguntas las pueden hacer acá en el chat que está en esta plataforma. Nosotros vamos a tratar de responderlas de la manera más ordenada y completa posible. Ojalá alcancemos a hacerlas todas porque tenemos una muy buena convocatoria en este webinar. Y otra gran noticia es que todos los inscritos a este webinar, de todos los que se hayan inscrito, vamos a sortear 2 cajas, cada una con 24 cervezas de Kunzmann 1960. Esos resultados sí los vamos a tener al final del webinar para que nos acompañen hasta que terminemos. Antes de iniciar la conversación, una pequeña aclaración. Como esta es una conversación online, obviamente estamos supeditados también a quién tan buena sea nuestra conexión a internet, así que les recomiendo también que en la medida de lo posible traten de no tener otras aplicaciones funcionando, corriendo en sus computadores o teléfonos, traten de usar audífonos que se escuchan mucho mejor también, y disfrutar simplemente con una buena cerveza como corresponde. Así que, ¿qué mejor forma que partir esta conversación haciendo una pregunta a don Armin Kunzmann? ¿Cómo está usted, don Armin? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Yo muy bien, gracias. Aquí en cuarentena voluntaria. ¿Eh? Sí, pues estamos todos aquí en el sur de Chile. estamos aquí disfrutando del frío, entre comillas, y sí, una cuarentena voluntaria y muy responsable por lo demás. Don Armin, nosotros comentábamos hace un par de días atrás sobre el terremoto de 1960. Yo sé que usted era muy niño en esa época, pero el hecho fue tan impactante que los recuerdos están vívidos hasta el día de hoy. ¿Cómo fue ese día? ¿Qué recuerda? Bueno, la verdad que como bien tú decías, Cristian, yo tenía 7 años, ¿no es cierto? Y recuerdo cómo se hubiera sido ayer. La verdad que fue el impacto tan fuerte. La casa de mis padres, orilla río, en Valdivia, en un barrio que se llama Collico, aguas arriba de la ciudad. Yo estaba ese día, era un domingo de mayo, soleado, que no es muy habitual acá, entonces mucha gente y nosotros también estábamos en el jardín, jugando con mi hermano más chico, que tenía 2 años.
cuando empieza a moverse la tierra y al principio uno lo sintió como algo simpático, digamos, pero esta cosa empezó a agarrar en magnitud, ¿no es cierto? Y la verdad que nos empezamos a asustar todos, mi padre nos agarró, se afirmó de unos cordeles donde se colgaba la ropa, mi madre empieza a correr del frente del sitio sin poder llegar a donde nosotros porque con el movimiento tan fuerte se caía. Tengo esas imágenes, la tengo presente, no se me han borrado nunca, digamos. Veíamos cómo se caía la estación de trenes que estaba cerca, cómo había un incendio al otro lado, cómo se desmoronaban los muebles dentro de la casa, por suerte una casa sólida que no le pasó nada. Y yo recuerdo, le he dicho a mi padre, ojalá no se caiga la casa. Y la respuesta de él fue, ojalá que no nos pase nada a nosotros. Sí. ¿Ya? Y bueno, el sitio de Orilla Río se abrió, se hizo una grieta gigante, se partió la tierra, digamos. La verdad que tremendamente impactante. Bueno, hay que entender que, claro, eran otros tiempos también en que los protocolos relacionados con los temas sísmicos no eran los mismos que existen hoy en día, tampoco existía la misma experiencia científica. Y también recordar que, claro, ese fue un sismo no solo por esa intensidad, que fueron 9.5 grados Richter, que es una brutalidad, el más grande, como decíamos, de la historia, sino que duró 10 minutos. Y eso afectó brevemente, o sea, profundamente a Coyico, a la fábrica de esa época. Y ahí también hay una historia bien interesante, don Armin, respecto a cómo los mismos trabajadores le pusieron el hombro desde un principio apoyando a la misma reconstrucción de Coyico en esa época, ¿no? Sí, yo creo que fue una de las experiencias más emotivas que vivieron. Yo era pequeño, pero mis padres, digamos, que en ese tiempo manejaban el tema del molino. Esto fue un domingo, ¿no es cierto? No olvidemos que fue un domingo. Todo el mundo sufrió daño en sus casas, en sus propiedades. Hubo 2.000 muertos en el terremoto, o sea, bastantes muertos también. Y el día lunes temprano, a la hora de inicio del turno, se pararon todos los trabajadores en el patio del molino ¿no es cierto?, a ponerse a disposición para reconstruir la empresa, para reconstruir su fuente laboral. Evidentemente que nadie se lo esperaba, digamos, pero el apego, digamos, al trabajo, a su empresa era tan fuerte, a la familia Kunzman, que la gente actúa así, digamos. Así que, bueno, se les dio permiso de volver a sus casas, arreglar sus propios problemas personales y después volver a reconstruir la empresa, que había sufrido daños también, pero no tan tremendos, digamos. 2.000 muertos, o sea, 2.000 muertos, se hablaba en esa época, 20.000 damnificados solo en Valdivia, 2.000 muertos en Valdivia, 20.000 damnificados y cerca de 2 millones de personas afectadas en todo Chile que perdieron sus casas. Son cifras que parecen increíbles a estas alturas. Y bueno, yo siento que también el terremoto, de alguna manera, creó también esta identidad valdiviana y este espíritu colaborativo que de alguna forma también se refleja hoy en día en la tradición cervecera, entiendo, en Valdivia. ¿Y cuál es su opinión? Absolutamente, o sea, yo te digo, o sea, lo que más recuerdo, ¿no es cierto?, fue cómo la gente se unía. De hecho, varias familias amigas de mis padres que perdieron las casas se fueron a vivir a la casa nuestra. Otros que no tenían agua, nosotros teníamos la suerte de conseguir agua cerca y de unas vertientes, se iban a bañar a la casa nuestra. Empezó un movimiento solidario tremendamente grande, digamos, empezamos a ver las ayudas del extranjero, como llegaban los aviones, aterrizaban ahí. Incluso a nosotros nos llegaron algunas cosas, digamos, alguna ropa que traían de Estados Unidos, el puente aéreo que abasteció la ciudad. O sea, la verdad que fue muy, muy marcado el espíritu de solidaridad. También hubo problemas, digamos, yo sé, porque había toque de queda, ¿no es cierto?, había algunos saqueos también de gente que se desesperaba, pero dentro de todo se logró mantener el orden, digamos, y prevalecer todo lo que es la solidaridad, el trabajo común, ¿no es cierto? Y también el alineamiento con las autoridades, con los líderes, digo yo, en distintos ámbitos, ya sea en las empresas, en la familia misma, o sea, ahí alguien tomaba el liderazgo y la gente tenía que seguirlo y eso es lo que había que hacer, digamos. Alejandro, aprovecho de preguntarte a ti también, porque a mí también me ocurrió, yo soy valdiviano, mis papás son de Valdivia, también vivieron el terremoto, también yo crecí un poco con esa historia y con esa impronta que es muy potente. ¿Cómo de alguna forma te afectó también estas historias y cómo de alguna forma te ha llegado a ti y te ha afectado en tu desarrollo también y en tu manera de identificarte hoy día también con la tradición valdiviana y que se resume también en la cerveza Kunzman? Claro, gracias, Cristian. Efectivamente, son historias, digamos, que uno escucha desde pequeño y
y que sin duda, digamos, marcan todo lo que fue una generación, digamos, ya básicamente la generación de nuestros padres, ¿cierto? Que le tocó sacar Valdivia adelante, ya, donde efectivamente mucha gente se fue, digamos, marcó una generación que se fue de Valdivia, ya, pero sí hubo algunos que se quedaron o otros que volvieron, digamos, con la determinación, digamos, de sacar la ciudad adelante. Entonces, son historias con las cuales uno crece, ya, y sin duda marcan una determinación, digamos, y una forma de ser de los valdivianos, sin lugar a duda, digamos. Don Armin, hay una frase que a mí siempre me ha quedado dando vuelta en la cabeza que tiene que ver quizás con la motivación central de Kunzmann, que tiene que ver con devolverle a Valdivia la alegría de hacer cerveza. Se lo pregunto porque, claro, lo que pasó con el terremoto fue que Banter, esa cervecería que después estaba en manos de CCU justo cuando ocurrió el terremoto y que cayó, etcétera, dejó a Valdivia sin cerveza, que era parte de su identidad. Kunzmann un poco hizo ese trabajo desde los 90 cuando nace, etcétera. Ha sido una máxima importante, ¿no? Correcto. Bueno, la cerveza, como tú decías, bien Cristian, Ambanter fue un ícono en Valdivia, una empresa que veíamos en el video, llegó a producir 25 millones de litros. Mucho. Y la gente, yo recuerdo anécdotas que me contaba mi padre, ¿no es cierto?, que en ese tiempo no había puente, entonces la gente cruzaba, digamos, el río en bote, y se iba a tomar cerveza a la cervecería Banter los días domingos en la mañana, lo que en alemán se llama el Frühschoppen. Esa cervecera Banter exportó cerveza a Estados Unidos, sí, en los tiempos de la fiebre del oro, a California. Entonces era un ícono, trabajaba mucha gente ahí, y bueno, todo el mundo la quería, ¿no es cierto? Y fue una de las empresas más importantes, los emprendimientos más importantes, fundado por el colono alemán que más hizo por la zona, que fue don Carlos Ambanter. Gran educador, gran colono, empresario, De etc. todo, las tenía todo don Carlito. Y bueno, eso se cayó en 10 minutos, se destruyó y desapareció, digamos, esa tradición cervecera, y desapareció la cerveza. Hubo sequía, por 30 años hubo sequía cervecera, hubo muchos intentos, yo sé, porque le escuchaba a los viejos yo decir, bueno, juntémonos con esta empresa alemana que quiere venir a hacer cerveza de nuevo y que esto hay que retomarlo, pero nunca prosperó, digamos, hasta que nosotros, bueno, familiarmente partimos con este tema de la cerveza, como decías tú, bien, digamos, 30 años después, y le devolvimos a Valdivia la alegría de tomar cerveza propia, digamos. Pero, ¿por qué cerveza? O sea, ¿qué había en usted que lo hizo? Porque yo, alguna vez también lo conversamos, sobre el origen de Kunzmann fue básicamente en la casa, haciendo las primeras pruebas, absolutamente experimental. ¿Cómo fue esos inicios? Bueno, yo siempre digo, se alinearon de alguna forma los astros. Un poco el estudio, yo soy ingeniero civil químico de la Santa María, ¿no es cierto? Después trabajé muchos años en una empresa en levaduras Coyico, una empresa que hace fermentaciones, que son procesos similares a la cerveza. Esta tradición cervecera que se había perdido en Valdivia, estuve, digamos, en Alemania estudiando fermentación, ¿no es cierto? Después, en un viaje a Estados Unidos, tuve la suerte de encontrarme por una casualidad con un libro, ¿no es cierto?, que se enseñaba a hacer cerveza casera. Un par de cositas, fueron $20 inversión, un libro, un poco de lúpulo, era hobby, es un cervecero casero. Y en ese sentido, bueno, partimos, hicimos las pruebas, resultó algo parecido a cerveza y me había puesto un desafío. Si esto no resultaba, me iba a dedicar, bueno, a la fotografía, a algún otro hobby, ¿no es cierto?, en tiempo en que los niños eran pequeños, todavía teníamos 5 niños en casa. Ajá. Y es verdad que su primera cerveza fue una Lager, ¿o no? La primera cerveza fue una Lager. Yo ese tiempo no sabía mucho cerveza, la verdad. Eso, siempre he sido bien honesto en contarlo. Estaba aprendiendo este libro, tiempo en que no había internet, no había YouTube, no había video, no había nada. Y por ahí en alguna parte leí de que la cerveza más consumida en el mundo eran las cervezas Lager. Entonces, obviamente, si empiezo a hacer cerveza ya con idea más comercial, tenía que hacer una Lager. Pero yo creo que mucho de
la gente que nos están viendo, digamos, saben de que la lager en la cerveza es una variedad muy difícil de elaborar, ¿cierto? Que es muy, muy delicada, ¿no es cierto? Uno no puede esconder los errores. Bueno, partimos con la lager, hasta aquí vimos con la receta correcta y fue todo un éxito. Además que una cerveza lager, hay que entender que, claro, están las ale, en términos generales, ale, lager, espontáneas, pero las que se venden generalmente son lager y ale, y las lager, la fermentación es a baja temperatura, que eso es mucho más difícil de manejar en un contexto casero, es mucho más complicado. Entonces, doble mérito tratar de hacer una lager y lograrlo. Sí, es más difícil, más costoso también, ¿no es cierto? Pero bueno, como yo sabía que tenía que hacer la lager para poder vender harta cerveza, nos pusimos a hacer lager, ¿eh? Ahora, ustedes están lanzando, Kunzmann, esta cerveza 1960, que es una Blonde Ale. ¿Cómo nace esta cerveza y cuál es la y dónde nace también la necesidad de hacer una cerveza de este tipo? Y si me puede contar un poco esa historia. Claro, o sea, más que una necesidad, ¿no es cierto? Fue una oportunidad que vimos, Uh-huh. ¿no es cierto?, de conmemorar el terremoto, pero en el sentido positivo. ¿Ah? Uh-huh. No llorar sobre la tragedia, sobre lo que sucedió. De hecho, sucedieron muchas cosas más que el terremoto, ¿cierto? Ese maremoto que no hemos hablado, el Riñihue, el Riñiguazo, ese río que se revirtió el flujo hacia el mar, después empezó a correr hacia adentro. Uh-huh. Fue una tragedia, digamos, global, ¿ya? Y siempre el valdiviano ha tenido la costumbre de tomar eso como un hito. Antes del terremoto, después del terremoto. O sea, como antes de Cristo, después de Cristo, poco menos. ¿Eh? Sí, claro. Y en ese sentido lo vimos como una oportunidad, ¿no es cierto?, de hacer algo en positivo con esta cerveza, recordando cómo se hacía la cerveza en esos años. Y por otro lado, ¿no es cierto?, con los beneficios que se logren de la venta de esta cerveza, que espero que sean muchos porque se venda mucho la cerveza, poder ayudarle a emprendimientos valdivianos que muchos lo necesitan, sobre todo en esta época de pandemia, ¿no es cierto?, en que han sido muy golpeados todos los emprendimientos en general, digamos. ¿Eh? Entonces, hacemos el match con eso y creo que damos la vuelta completa ahí. O sea, yo quiero rescatar también de la creación de esta cerveza algo que desde que yo también me metí en el mundo cervecero, que también me llamó mucho la atención positivamente, que tiene que ver ese espíritu colaborativo, especialmente en las cervecerías craft, digamos, que yo creo que eso es muy importante. El hecho de apoyarse, que a veces son cosas que uno echa mucho de menos en la sociedad actual, el apoyo entre las empresas grandes, las empresas chicas, a veces también entre los mismos vecinos. Entonces, claro, desde ahí también esta cerveza también es un gesto muy interesante y muy importante desde esa perspectiva. Ahora, yo también creo, don Armin, que esta cerveza también aporta desde otra perspectiva al catálogo Kunzmann, porque ustedes también se han preocupado durante toda su historia de alguna forma de siempre estar probando recetas nuevas, que este catálogo se vaya abriendo, no quedarse siempre con las mismas, siempre hacer nuevas propuestas, jugar con algunas experimentales. Eso significa que esta cerveza ¿va a ser solamente una edición limitada o eventualmente podría conservarse en el tiempo como parte del catálogo fijo? O sea, absolutamente calza con lo que tú mencionas, Cristian, de la experimentación, ¿no es cierto?, que es uno de nuestros valores, de nuestras inquietudes, que siempre la estamos demostrando hoy día con 17 variedades distintas de línea, ¿no es cierto?, más estas series experimentales que salen varias por mes, digamos. Uh-huh. Y esta fue una experimentación, pero tratando de rememorar cómo se hacía la cerveza en esos años. Y se logró una cerveza que creo que está muy buena, digamos, y realmente refleja las características de la cerveza de ese tiempo. Uh-huh. Así que tienes toda la razón, o sea, esto se enmarca dentro de nuestro espíritu y somos muy inquietos, digamos, y siempre estamos experimentando y buscando cosas nuevas, que por otro lado también a los consumidores de cerveza actuales les interesa ir probando con lúpulos nuevos, con maltas nuevas, con recetas nuevas, y a eso tratamos también de responder. Alejandro, en términos de las características de esta cerveza, habíamos hablado que es una Blonde Ale. ¿Cómo fue el rescate también de un poco de esta receta? Entendiendo que era la que se tomaba en esas épocas en Valdivia en 1960. Claro. Bueno, en realidad, respecto a la receta, ¿cierto?
y un poco, primero destacar, ¿cierto? Hay un trabajo en equipo, ¿cierto? Bien profundo. Ahí aprovecho de felicitar a todo el equipo que contribuyó en el proyecto, ¿cierto? Los maestros cerveceros, Lutz, René, Pablo. Y un poco lo que quisimos, digamos, rescatar es un poco el concepto de la época, ¿cierto? En primer lugar hablamos de cervezas ale, ¿ya? Y cervezas que, si bien en su tiempo tenían una carbonatación, digamos, más bien baja, la hemos querido mejorar un poco, ¿cierto? Para hacerla fácil de tomar, ¿cierto? Y más tragable. Y un poco en ese sentido de buscar algunas características de la época, también quisimos rescatar algunos atributos, ¿ya? Y en ese sentido, este tema ahumado que va teniendo la receta, ¿cierto? Que ya la vamos a probar, ¿cierto? Que es una buena parte de este webinar, la parte entretenida, ¿cierto? Tiene toques que un poco conjugan todos estos elementos, ¿cierto? Un toque ahumado, ¿cierto? Con esta malta ahumada que es parte de la receta, un poco rememorando la forma de hacer cerveza también de ese tiempo, ¿cierto? Cuando efectivamente se utilizaban otros métodos en la cocina, se cocinaba con leña, ¿cierto? Con fuego directo, eso tiene un carácter ahumado y efectivamente esos son un poco los atributos que se buscan. Pero en general diría yo es una cerveza ale que es un homenaje a los estilos de la época, ¿ya? Es fácil de tomar y tiene un perfil, digamos, en esta blonde ale que es bien particular al mismo tiempo, digamos, un poquito de aroma bien suave. Sabemos que una blonde ale es una cerveza bien amable, no es agresiva en ningún atributo, y en ese sentido pensamos que reúne muy bien estos conceptos. La verdad es que estuvimos estudiando un poco lo que se tomaba en la época, tomamos lo mejor de ese tiempo, le hicimos algunos toques, ¿cierto?, para hacerla todavía más amable y fácil de tomar. Yo estaba leyendo por ahí, me pueden corregir si me equivoco, pero creo que, bueno, se cree que el origen de las Blonde Ale es americano. Y Americano. sí, creo que sí, ¿no? Y son de a mediados del siglo XIX aproximadamente y nacen con el nombre de Sparkling Beers, quienes de alguna forma vienen a competir con la cerveza Lager Pilsener, que en esa época eran también muy populares. Y claro, y tenían todos estos atributos que tú dices que rescata de alguna manera esta cerveza Kunzmann 1960. Germán, quiero aprovechar de conversar contigo también sobre la iniciativa de esta donación de alguna manera o destinación de estos recursos que se logren por la venta de la cerveza Kunzmann 1960 para ayudar a los emprendedores de Valdivia. ¿Cómo se gestó un poco esta relación? Si nos puedes contar también y también después vamos a adentrarnos en ver cómo se puede postular este fondo, etcétera. Si nos puedes contar. Bueno, mira, la verdad es que quiero partir dándole las gracias a Cervecería Kunzmann por la invitación a la Universidad Austral a ser parte de esta muy buena iniciativa, muy necesaria iniciativa, y que ha tenido un impacto bien positivo en las redes sociales. Hay harta gente celebrando esta iniciativa, y la verdad es que ellos nos contactaron porque nosotros tenemos una historia ya de colaboración con empresas Kunzmann, en particular con Don Armin, que nos ha contactado varias veces y hemos trabajado con él en impulsar investigación con impacto. Entonces tenemos una relación ya entre la universidad y empresas Kunzmann. Y en este caso ellos se acercaron a nosotros por esta comunicación que tenemos, que surgió de manera muy natural, y empezamos a conversar cómo podíamos concretar esta idea que tenían ellos y generamos esta forma de ayudar al emprendimiento con esta iniciativa. Y un poco contarles que vamos a generar una plataforma en la universidad, la postulación va a ser a través de una plataforma web, y la gente va a poder postular ahí. Vamos a colocar el enlace de la postulación en redes sociales. Van a tener que llenar un pequeño formulario con algunos criterios, y así vamos a hacer la selección, digamos, de los emprendimientos que van a ser efectivamente favorecidos con esta postulación.
Hay, perdón, plazos, etcétera, de postulación para eso. ¿Cómo se va a terminar? No lo hemos definido bien. Yo creo que prontamente cuando se habla la postulación en las páginas, en las redes sociales, coloquemos el link, digamos, a la plataforma, ahí va a partir el plazo. Sí, en buen punto. Quiero aprovechar también de pedirles que entren y visiten las redes sociales, como dices tú, de Kunzman, en Instagram, Kunzman Chile. Seguramente ahí va a estar toda la información también disponible para la postulación y obviamente todas las otras actividades que siempre está y lanzamientos que está realizando Kunzman. Antes de seguir, quiero agradecer a las más de 700 personas que en este momento están conectadas y nos están acompañando. De verdad es un honor compartir con ustedes una cerveza de día jueves. Con ustedes hay gente de Santiago, de Ñuñoa, obviamente de Valdivia, Antofagasta, de Toronto en Canadá, bueno, y muchas otras ciudades del país, así que un fuerte abrazo para todos ustedes, porque también estamos todos unidos dentro de esta emergencia, así que mucha fuerza en estos momentos súper complicados y difíciles. Alejandro, Don Armin, Germán, los invito a que abramos unas cervezas, sigamos conversando de cerveza y de cervecería y de historia y de cultura, tomándonos una cervecita que es como corresponde, así que yo creo que a sacar los destapadores nomás. Sí, claro. Eso. Y yo, preparado acá. Además que yo quiero aprovechar de preguntarle in situ también a Alejandro sobre las características y también quiero preguntarle a Alejandro sobre... Primero vamos a tomar y después vamos a hacer la pregunta. Esta es una cerveza, perdón, que se caracteriza por no tener tanta espuma, ¿no? ¿Se podría decir así? ¿Correcto? No necesariamente, pero yo diría que tiene una espuma media. Un poco, como te comentaba recién, Cristian, las grandes características de esta Blonde Ale, las Blonde Ales en general son bastante amables, ¿cierto? Y esta en particular, digamos, algo que no te había comentado recién, digamos, tiene un lúpulo que también hace alusión a la época, que es este lúpulo inglés, el Fuggles, ¿cierto? Que le da un toque y una característica que es bien propia de esos tiempos, digamos, ¿ya? Y un poco distinto a los lúpulos que uno está acostumbrado quizás en la corriente americana más actual, ¿ya? Que son un poco cerveza más amarga. Exactamente. Y esta es una cerveza, bueno, y eso también la hace fácil de tomar, es una cerveza infinitamente más refrescante, o sea, mucho más refrescante. Bueno, salud. Salud, Cristian. Salud a todos. Salud, Germán. Salud. Salud a todos. Gracias. Maravillosa cerveza. Kunzman, 1960. Don Armin, ¿cómo ha sido todo este proceso cervecero de todos estos años? ¿Cómo lo evalúa? Porque hacer cervecería en Chile, hacer cerveza en Chile no es fácil. Emprender con una cervecería en Chile sabemos que no es fácil. En una época donde, claro, lo que había en mayor cantidad, estamos hablando de los 90, eran cervezas más bien industriales, tratar de aportar por una cerveza nueva de craft y lo que yo siempre digo, uno de los grandes problemas, además de hacer buena cerveza, es llevar cerveza a la casa de todos nosotros en un país tan extraño como es Chile, largo y complejo. ¿Cómo ha sido esta experiencia? Bueno, son muchos años, ¿no es cierto?, que desde que partimos ahí vendiendo en septiembre del año 91 la primera caja, salimos con mi señora en auto a atender a clientes que eran en general amigos nuestros, dueños de restaurantes, de bares en Valdivia. Y como bien tú decías, no es fácil hacer una buena cerveza, pero es más difícil todavía hacerla siempre bien y siempre igual. Así es. ¿Cierto? Que tenga consistencia en el tiempo. Yo creo que eso es de los aspectos más complejos. En esos años no había más cerveza artesanal, había una cosa muy pequeñita en Temuco, es la HBH, ¿no es cierto? En Temuco fue como la primera, después vinimos nosotros, pero tiene que conjugarse un montón de factores para poder salir adelante.
cuando a mí me lo han preguntado los amigos cerveceros nuevos, ¿no es cierto?, que conocemos mucha gente, me han invitado a algunos, ¿cuáles son las claves del éxito? Yo digo, claves del éxito no te podría dar, digamos, no te puedo contar en mi historia, un poco de nuestra experiencia. Pero dentro de eso, ¿qué es lo más importante? Entonces siempre le he dicho, bueno, levantarse temprano, ¿ya? Lo que significa trabajar duro todo el tiempo, ¿cierto? Contar también con una red de apoyo importante, en el caso nuestro, fue una red, digamos, de gente conocida, pero fundamentalmente la familia, ¿cierto? Mi señora que me apoyó desde el primer minuto. Hay que recordar si tenemos 5 hijos, que ese tiempo eran pequeños, entonces, bueno, había que preocuparse de muchas cosas, y aparte de eso, hacer cerveza y salir a vender cerveza. Pero yo creo que con un buen producto, con un producto consistente, teniendo muy claro, digamos, hacia dónde uno quiere ir, fueron algunos de los aspectos importantes para que esto fuera exitoso. Toro Bayo fue la primera, ¿o no? No, la Lager, como decíamos recién, la Lager, la Toro Bayo es del año 91. Ya. Perdón, no, del año 97, disculpa, del año 97. 91 partimos con Lager, 97 se generó las primeras variedades distintas a la Lager. Cuando ya nos cambiamos del garage, donde estuvimos toda la primera etapa, en la casa, digamos, era un garage al lado de la casa, y cuando eso ya nos dio más, nos fuimos a Toro Bayo y transformamos esto en una sociedad anónima, entraron mi padre, 2 tíos, muchos, digamos, socios familiares y otros no tan familiares. Ahí nos metimos con los bancos, con el leasing, con el leaseback, digamos, con un financiamiento potente, con mucho riesgo. En lo patrimonial, digamos, el auto estaba en garantía, la casa estaba en garantía. Fueron momentos bastante difíciles. Es un momento de salir de una cosa muy pequeñita en que uno prácticamente tiene un sueldo a transformarlo en una empresa, ¿no es cierto? Hay una etapa intermedia que en todo tipo de negocio es muy compleja, ¿no es cierto? Sí. Porque no tienes el volumen todavía que te genere los flujos para poder crecer. ¿Ya? Entonces tienes que recurrir a financiamiento para crecer con más velocidad. Es una etapa muy delicada, muy compleja, pero con mucho espíritu de superación y mucha tenacidad logramos salir adelante ahí en familia, ¿no? Claudio Aranda nos pregunta, dice, sabido es que en Valdivia hay mucha variedad y competencia de marcas cerveceras locales. ¿Cómo le explicarían a una persona que no conozca a Valdivia ni sus cervezas que Kunzmann es la mejor cerveza? Me gustaría escuchar tu opinión, Alejandro. Don Armin también, si quiere agregar algo, me parecería fantástico. Alejandro primero. A los leones. Sí, yo creo que, ahora, en primer lugar, efectivamente hay muchas cervecerías en Valdivia y eso es algo que nos tiene súper contentos. Desde siempre, digamos, que hemos colaborado, digamos, con ellos y yo diría que, sin duda, que el nivel en general de los cerveceros ha ido creciendo mucho, ¿ya? Y eso es súper positivo y es algo a lo cual hemos empujado desde siempre, digamos, ¿ya? Yo le diría a esa persona, digamos, que sin duda Kunzmann partió con este movimiento cervecero en Valdivia, ¿cierto? Que hoy día ya tiene muchos cerveceros que se han ido sumando y que en general en Valdivia va a encontrar muchas buenas cervezas, digamos, ¿ya? Entre todos los cerveceros que existen. ¿Ah? Y eso hay que reconocerlo, ¿ya? Hay muchas buenas cervezas en Valdivia. Claro, yo un poco para complementar a lo que decía Alejandro, estoy de acuerdo con eso. Claudio me parece que el que preguntaba, ¿no? Sí, que vaya a Valdivia, que venga a Valdivia, ¿no es cierto? Pruebe las cervezas y después me diga, bueno, si Kunzmann es la mejor o no, digamos, ¿eh? Porque al final la mejor cerveza es la que más le gusta a uno, a cada uno. Ese es el punto. Algo tan delicado como es la percepción personal, uno no puede meterse tampoco, pero yo quiero rescatar algo que comentaban ustedes hace un rato atrás, que tiene que ver con el tema de la estandarización en el proceso de una cerveza, porque personalmente yo creo que, a ver, no es tan difícil hacer una buena cerveza o que sea tomable. El tema es cómo la repites en el tiempo y que esa cerveza siempre siga siendo igual de buena y que más encima si tú lleváis esa cerveza de Valdivia a Arica, en Arica siga siendo igual de buena y no se eche a perder de alguna manera. O sea, eso es muy complicado. Sin duda es el gran desafío, digamos, a todo cervecero y de muchos productos también.
Y eso se logra con conocimiento, con tecnología, ¿no es cierto?, con equipos que acompañan en esto, y a pesar de hacer cantidades, lotes más grandes de cerveza, son cervezas que están súper controladas en su proceso, ¿no es cierto?, y muy, muy estandarizado el proceso, valga la redundancia, digamos, ¿no? Germán, aprovecho de preguntarte sobre cuál es tu visión respecto al aporte de los cerveceros en Valdivia al desarrollo de alguna manera económico de la zona. Sabemos que la cervecería, así como la naturaleza, etcétera, están construyendo una identidad de la ciudad bastante robusta en relación a otras zonas del país. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, efectivamente, en Valdivia, en la región, digamos, en las distintas comunas de la región, hay creo que más de 30 marcas de cerveza. Entonces, eso ya te marca una tendencia, eso dice que la región realmente tiene toda una tradición cervecera. Y efectivamente la contribución es grande porque imagínate tener 30 o más empresas trabajando de distintos tamaños. Cada una saca, tú conoces bien, digamos, cada una saca varias variedades, tienen personas trabajando. Y lo interesante es que hemos trabajado, la universidad se ha vinculado con la Unión de Cerveceros y hemos trabajado en varios proyectos con ellos. Y hemos estado buscando mejoras en procesos productivos, buenas prácticas, transferencia tecnológica. Y algo bien entretenido que ha estado ocurriendo ahora también es este tema de buscar cultivar lúpulos regionales, buscando abrir nuevos mercados, ¿no es cierto?, nuevas posibilidades. Y también algo que yo creo que va a ser muy importante es lograr esta cerveza con identidad regional, pero buscando a partir de uso de levaduras locales. O sea, ese es un proyecto, son proyectos bien entretenidos. Hay cervezas experimentales, digamos, que le pueden terminar de dar un sello a la cerveza de la región. Y la Unión de Cerveceros ha estado bastante interesado en estos temas. ¿Y cuál es tu percepción respecto a la colaboración entre los mismos cerveceros de la zona? Entiendo que hay varios. ¿Cómo lo ves tú? Mira, nosotros hemos conversado con ellos, sobre todo cuando hemos trabajado en estos proyectos. Ellos colaboran bastante entre sí, pero cada uno busca mantener su identidad, ¿ya? Cada uno busca sacan su cerveza, que es la que les da el atractivo comercial también, ¿por qué no decirlo? Si finalmente es una pasión, pero pasión no se sostiene si no tiene ingresos, por lo tanto sigue siendo también un negocio. Y tienen esa búsqueda de identidad y ves una cantidad de marcas y cervezas experimentales. Creo que a los valdivianos les gustan las cervezas fuertes, por lo que he visto. Tienen harta salida las cervezas de grados alcohólicos superiores y con sabores bien fuertes, digamos, como el delirio ¿cómo es la que tiene Kunzman? El delirio del maestro, ¿cómo se llama? Delirio del maestro. Sí. La experimental. Ese tipo de experimentales le gustan harto a los valdivianos. Oye, muy buen tema, Germán, porque aprovecho de preguntarle a Alejandro también, ¿qué le gusta a los chilenos en temas de cerveza? Porque para que nosotros podamos construir también una identidad cervecera local como país, y obviamente como ciudad, como Valdivia, pero también es necesario empezar a identificar también nuestros gustos personales. ¿Cómo lo ves tú? Buena pregunta, Cristian. Claro, efectivamente el gusto cambia por regiones y costumbres sobre todo, digamos, pero si hay algo que nos hemos dado cuenta en el tiempo es que efectivamente al chileno le gusta el dulzor en general, y eso un poco uno lo puede sacar de los hábitos que uno observa en los chilenos en general, desde que somos chicos, ¿cierto? Y todo el tema. No así, por ejemplo, al otro lado de la cordillera, donde tienden a ser más amargos, ¿ya? El mismo consumo de productos, ¿cierto? El mate, por ejemplo, etcétera, etcétera, los lleva por otros caminos. Yo diría que en general el chileno tiende bastante al dulzor, digamos, si uno lo tomara como en términos de una condición general y cuando habla de cerveza. Pero tendrá que ver también con las influencias, porque claro,
Tiendo a creer, por ejemplo, que en Argentina los últimos años se han vuelto mucho más experimentales, quizás con una influencia estadounidense, gringa, qué sé yo. Quizás nosotros todavía tenemos una influencia que es mucho más tradicional, que es de la escuela más bien alemana. ¿Viene por ahí también, crees tú, la relación? ¿O nosotros cada vez nos vamos a ir volviendo más experimentales? ¿Podríamos llegar a pensar, por ejemplo, que Kunzmann pueda tener una cerveza ácida, no lo sé, o una cerveza espontánea, etcétera? Sí, de todas maneras. O sea, yo creo que el tema de la experimentación en cerveza nueva, ¿cierto? Cerveza o bien ácida, ¿cierto? O mucho más lupulada, yo diría que al final es un fenómeno global, ¿cierto? Que se da en todos los países, ¿ya? Lo que sí, sin duda ha ido pasando, ¿cierto? Es que en general, y sobre todo, digamos, en quienes buscan cosas nuevas, han ido buscando, han ido equilibrando un poco entre lo que es realmente extremo y lo que es efectivamente viable de tomar, digamos. Yo diría que pasó un fenómeno muy claro en Estados Unidos hace algunos años, donde se lupularon mucho las cervezas, eran unas bombas realmente de amargor, ya fue toda una revolución, ¿cierto? Y poco a poco los últimos años se han ido suavizando, ¿cierto? Se han ido haciendo más amigables. Y yo creo que un poco la tendencia va hacia allá. Sin duda, aperturar el abanico dentro de lo que son las cervezas, que es un mundo infinito en términos de combinaciones, variedades, ¿cierto? Así como uno juega con los lúpulos, están todo el tema de las maltas especiales, ¿cierto? Hay múltiples opciones. Yo diría que un poco los caminos de la experimentación van hacia allá, digamos. Como dice un poco el maestro cervecero Lutz, ¿ya? Una buena cerveza es la que te invita a tomarte otra, ¿ya? Y eso efectivamente es así. No obstante, sí, localmente yo iría en Valdivia, y un poco como lo que decía recién Germán, sí hay una tendencia, y probablemente un poco influenciada por el clima, a cervezas un poco más fuertes, ¿ya? Y un poco más intensas. Tanto la maltosidad, cierto nivel alcohólico, ya, y un poco más intensa en sus atributos. Uh-huh. Bueno, Jimena Rosenkrantz, espero haberlo pronunciado bien, nos pregunta cómo van seleccionando las experimentales. Creo que ella se refiere a también cómo se les ocurren ciertas recetas o cuál es el criterio, o es solamente una visión que va teniendo Lutz, el maestro cervecero, por decirlo de alguna manera. Sí, buena pregunta. Hay distintos, yo creo, distintos orígenes de las experimentales. Uno lo que decía, y lo mencionaba Germán recién, lo que le llamaba el delirio del maestro. Uh-huh. O sea, es la locura que se le ocurrió a Lutz en algún minuto, ¿no es cierto? Y lo hizo realidad en una cerveza. Uh-huh. Y otras son, digamos, observaciones que uno hace de productos en otros mercados, en Estados Unidos, sobre todo, que es muy experimental, ¿no es cierto? Pero sumado a ingredientes locales. Ustedes saben que tenemos una cerveza miel, ¿no es cierto?, que es muy exitosa. Así es es. la segunda variedad más vendida de Kunzmann. Uh-huh. Y eso se hace con miel local, con miel de Ulmo, que compramos hace muchos años a una cooperativa en Payaco, ¿cierto? Una cooperativa que funciona muy bien, que tiene cientos de cooperados. Y así se van creando cervezas de distintos orígenes, digamos. Y una frase que yo he acuñado en la empresa, que en la cervecería, que muchos la repiten, digamos, que el límite de eso está en la imaginación. Uh-huh. Absolutamente. Sí, es verdad. Hay muchas recetas de cerveza distintas. A veces cuando uno se da el tiempo de probar cosas distintas, o sea, de verdad, a mí personalmente hay cosas que me han volado la cabeza, unas que había entendido, otras que no he entendido, pero creo que eso también permite ir aperturando nuevos mercados. La cerveza tiene esa gracia que es súper transversal, es como el agua, pues. Hombres, mujeres, jóvenes, viejos, ricos, pobres toman cerveza. Entonces hay tantas personas, como dice usted, como cerveza pueden existir. Así que toda la razón. Perfecto. Preguntan por ahí, voy a ver si pillo quién es la que hace la pregunta, pero... no, Raimundo Silva, un hombre. Alejandro o Don Armin, esta cerveza Blonde Ale Kunzmann 1960, ¿cómo se puede maridar? ¿O cómo es recomendable maridarla en realidad? ¿Con qué comida? Dice Alejandro. Sí, buena pregunta.
Bueno, el maridaje en general puede ser bastante subjetivo, por decirlo así, ¿ya? Pero evidentemente siempre hay recomendaciones, ¿ya? Un poco por las características de esta Blonde Ale, en general nosotros recomendamos y hacemos una recomendación cada vez que sacamos una cerveza. Cuando hablamos de algunas líneas de alimentos, por ejemplo, en términos de los quesos, ¿cierto? Sobre todo quesos fuertes, marían bien con una cerveza así, un Gruyère, un Emmental, ¿ya? Cuando hablamos de cosas como para ir entrando en una comida, digamos. Y en términos de platos principales, ¿cierto? Una categoría que recomendamos también son las carnes de caza, ¿ya? Jabalí, ciervo, ¿cierto? Que son más bien intensas en general, ¿ya? Un postre recomendado, ¿cierto? Que nosotros recomendamos, ¿ya? Son postres ligeros, ¿cierto? Al de albaricoque o mandarina, ¿ya? Una tarta de crema. Son sugerencias, como siempre, en términos del maridaje, y son recomendaciones, pero en general con cervezas, como decíamos, que no son agresivas, sino que son bastante amables. Un poco este contraste, digamos, puede funcionar bien en general. ¿Mm? Acá mencionan con crudos, porque claro, no falla Valdivia, no se María con crudos, pero bueno. Sí, claro, pues, Absolutamente. Lo más tradicional. Sí, con torta de nueces, bueno, en fin, yo creo que al final eso es lo interesante de maridar también, o sea, claramente hay cosas que funcionan una mejor con otra, pero si uno le gusta maridar, no sé, este tipo de cerveza con alguna cosa particular es cosa de uno, la cosa es atreverse a experimentar y a buscar nuevas fórmulas. A ver, veo más preguntas que hay por acá. Me preguntan del grado alcohólico de la 1960. A ver si... Alejandro. sí, el grado alcohólico es 4,3 en esta 1960, Más que bien es un ligera, rango, ¿no? ¿perdón? Más bien ligera, ¿no? En temas de alcohol, ¿no? Es un rango efectivamente más bien bajo, ¿cierto? En alcohol, y es más o menos similar a lo que es una Lager en Kunzmann, por ejemplo, ¿ya? Y otras cervezas también que hemos sacado en esa línea. Esa pregunta la hizo Víctor Bascur. Acá hay una pregunta muy buena. Dicen, para don Armin, Diego Hidalgo, don Armin, ¿cuál cerveza de todo su catálogo Kunzmann es su favorita? ¿O cuál le gusta más? Bueno, sí, gracias Diego por la pregunta. La verdad que depende mucho la ocasión. ¿Ah? Cuando estoy en verano en la playa, la verdad que me gusta mucho la Summer Pils y la Lager. Uh-huh. Al igual que cuando estoy en la cervecería y directo al pie de la vaca, la Lager, porque la Lager fresca, la verdad que es una cosa exquisita. Pero ya entrando el otoño y el invierno, me inclino por la Bock y la Doppelbock bastante, digamos. Y en general cuando viajo, me gusta tomar la Toro Bayo. Si me preguntan por qué, no tengo idea, pero me encanta cuando viajo a otra ciudad, Santiago, Temuco, Puerto Montt, tomarme una Toro Bayo, un chop de Toro Bayo. O sea, la verdad que depende, en mi caso depende mucho, digamos, de la ocasión, de la época del año, el dónde esté, qué es lo que esté comiendo, pero un poquito esas son las preferidas, las que recién les mencionaba. ¿Eh? Andrés Rivera nos pregunta, cuando su maestro cervecero, Lutz, realiza una receta, ¿cuáles son los puntos principales que toma en consideración? Si los alimentos para acompañar, la temperatura para consumirla, etcétera. ¿Cuáles son los elementos principales que se consideran? Buena pregunta. Sí, yo diría que en general, para el desarrollo de una receta, ¿cierto? En cerveza, digamos, o sea, son diversas fuentes, ¿ya? Y yo diría que un poco se va configurando en el camino, digamos. Se compone de múltiples pruebas, ¿ya? Un poco en el camino se va configurando y básicamente el resultado del trabajo en equipo, en ese Sí, claro. sentido. Y yo diría que algo crítico como punto, ¿cierto?, en el desarrollo de la cerveza, básicamente la interacción y la prueba continua en el camino del desarrollo, digamos. Se hacen
en el fondo con mucha frecuencia, ¿cierto? Algunas sesiones de testeo, ¿ya? Que entre paréntesis son muy entretenidas, ¿ya? Y ahí un poco la visión de cada uno de los integrantes del equipo va un poco complementando en la configuración de la receta, digamos. La verdad es que es un tema que es muy dinámico, ¿ya? Complementando eso un poco, Alejandro, o sea, ¿qué es lo que busca? O sea, más bien que maridar con algo, es lograr algo realmente diferenciado, digamos, y especial. Nosotros incluso nos hemos caracterizado siempre de no seguir en general, digo yo, recetas de estas que vienen del libro, el estilo típico, ¿no es cierto?, que uno ve el manual del BJCP, creo que más bien se han crecido creaciones propias. Yo siempre hago el paralelo con cocinar, digamos. Cada uno hace una cazuela un poco a su pinta. ¿Ya? Nosotros no nos vamos por la cazuela estándar, sino que tratamos de innovar, ¿no es cierto?, y buscar aromas distintos, sabores distintos. Y eso, evidentemente, finalmente, digamos, uno lo marida con como decía Cristian, digamos, bastante personal el tema del maridaje. ¿Ah? Y haciendo un paréntesis en el tema del maridaje, les voy a contar que fuimos hace un par de años con mi señora a Bélgica. Dijimos, Bélgica tiene variedad de cerveza, Bélgica tiene variedad de comida, tiene muy buena comida. Entonces vamos a estudiar el tema del maridaje, o sea, cómo funciona, qué cervezas van con qué comida. Y la verdad que la conclusión final fue de que es súper subjetivo, ¿no es cierto? Y más bien las cervezas claras van como van los vinos blancos en general, y la cerveza oscura como los vinos tintos, pero también a veces se cruza, y hay gente que come marisco con vino tinto, entonces es súper subjetivo, y eso pasa, digamos, con el maridaje. Pero como decía, en general en los desarrollos buscamos lograr cosas realmente diferenciadas, cosas nuevas, cosas atractivas, en este caso las cervezas, digamos. Aquí hay una pregunta que la encuentro particularmente interesante, porque Víctor Antonio Muñoz Molina, de Temuco, bueno, nos felicita por la excelente iniciativa y dice que, una pregunta para don Armin, dice, estimado, hace poco me enteré que padezco de celiaquía. Tengo entendido que Kunzmann no tiene entre sus variedades una cerveza apta para celíacos. De ser así, ¿hay planes para lanzar alguna a futuro? Obviamente él lo agradecería si es que fuera así. Y bueno, y es algo que, aparte que es una condición que es bastante más común de lo que uno podría llegar a creer. ¿Lo ha pensado Kunzmann o no? Sí, o sea, está dentro de las alternativas que hemos pensado a futuro, digamos, de las cuales hay muchas iniciativas, ¿no es cierto?, hasta para celíaco, lo que consulta Víctor recién ahí en su pregunta, digamos. Yo sé que salió una cerveza industrial, digamos, que es apta para celíaco, y evidentemente está dentro de las alternativas, digamos. No es lo más próximo que hemos visto, pero sí en algún minuto vamos a tener algo así. Sí, y creo que, perdón, quiero aportar, pero también siento que eso es muy interesante de la industria cervecera, cómo se va abriendo a nuevos mercados y cómo va incorporando a todos a esta gran torta, porque como siempre decimos, al final la sed está, las ganas lo importante es también irse adaptando a los gustos y a los consumidores de alguna manera. Todo el mundo pregunta, hay muchas preguntas relacionadas si esta cerveza Kunzmann 1960 va a llegar a Antofagasta, va a llegar a Iquique, va a llegar a Punta Arenas, llegará a todo Chile, solamente se va a vender en Valdivia, etcétera. Alejandro tiene la respuesta ahí. Sí, a ver, en primer lugar, la 1960 va a estar disponible obviamente en Valdivia, ¿cierto? En algunos puntos seleccionados, ¿ya? Son aproximadamente 18 puntos seleccionados en Valdivia, entre algunas almacenes, botillerías, ¿cierto? De los más centrales, ¿ya? Va a estar evidentemente también disponible en los locales Kunzmann, ¿ya? Los locales Kunzmann, una buena parte está operando con delivery en el contexto actual, ¿ya? Y va a estar disponible en los locales, y también va a estar disponible por ahora, ¿cierto?, para la región metropolitana en labarra.cl, ¿ya?, que es un e-commerce, ¿cierto?, donde pueden pedir la cerveza a la casa, ¿ya? Evidentemente estamos trabajando para que pueda estar en más lugares, ¿ya? Así que espero que pronto tengamos nuevas noticias con eso.
Jorge Pérez pregunta, ¿cómo definirían ustedes un momento y lugar perfecto para tomarte una cerveza? Yo creo que eso es muy personal, pero me encantaría que me lo comentaran los tres, incluyendo Germán, por favor. Germán primero. Ah, claro, Germán, a los leones. a los leones. Yo creo que el momento y el lugar también van acompañados de con quién, porque Buen punto. sí, puede ser que tú disfrutes una cerveza solo. Yo disfruto mucho la naturaleza, me gusta mucho la vista de las montañas, me gusta ver las nubes, las montañas, un lago, un río bonito. Y esos son momentos que a mí me invitan a tomarme una cerveza. Eh, pero si estás románticamente acompañado también, por supuesto, digamos, es un momento ideal para tomarse una cerveza para mí, incluso momentos románticos, ¿no es? Así tanto me gusta la cerveza. Perfecto. Por favor, señores, su opinión. Hay muchos momentos, digamos, ¿no es cierto? Como ideales para tomarse una cerveza, pero en general la cerveza es alegría, es conversación, ¿no es cierto? Es tertulia. Entonces, un buen momento es con los amigos, ¿no es cierto? Compartir una mesa, compartir alguna comida y tomarse unos buenos chops, ¿no es cierto?, de cerveza. Y en lo personal voy a hacer una infidencia, digamos, yo también me gusta mucho la naturaleza y cuando salgo de paseo y llego, no sé, pues el fin de semana, el domingo, cansado a la casa, me encanta tomarme, digamos, una rica sopita aquí en el sur, sopita caliente, y acompañarlo de una buena cerveza, ojalá una Bock, una Doppelbock. Uh-huh. Muy buen maridaje, sopa y cerveza, me gusta eso. Alejandro. Sí, bueno, efectivamente, sin duda es un tema bien personal, digamos, que varía entre todos, ¿cierto? Un poco en la línea, sin duda que, un poco contando mi caso, sin duda que una cerveza es para compartir un buen momento, ¿ya? Pero también yo diría un poco la ocasión, digamos, después de haber logrado algo, después de haber terminado una jornada, por ejemplo, después de haber llegado a un lugar, ¿cierto? Un poco una recompensa en ese sentido, yo lo asocio apto con el consumo de tomarse una buena cerveza, un momento de relajo, un momento de tranquilidad, después de haber estado trabajando durante el día, ¿cierto? Después de haber llegado a un lugar bonito. Yo diría que esas son las dos principales ocasiones con las que relaciono el tomarse una buena cerveza, ya sea con amigos, después de haber logrado obtener un logro en el fondo. Aparte que reflexionando sobre la cerveza también, claro, la cerveza tiene esa cosa también que es cálida, que de alguna forma que acompaña. Uno generalmente cuando se toma una cerveza es para pasarlo bien. En general, claro, si uno quiere reflexionar o da lo mismo, quizás se toma otro tipo de brebajes, digamos, pero la cerveza tiene esa cosa como que es muy natural, funciona para todos los días, funciona también en el contexto de amigos. A mí me sorprende cómo en un par de décadas en Chile pasó de ser el vino como un obligatorio de los asados a ser la cerveza un obligatorio de los asados, digamos, es parte, sin cerveza no hay asado, es casi así, digamos. Cuéntanos tú, Cristian, ¿cuál es tu ocasión ideal? Mi ocasión ideal es todos los días a toda hora. No, en serio. No, para mí la ocasión ideal es... yo creo que lo único que va cambiando son las estaciones del año. Me voy por cervezas más pesadas de alguna manera, oscuras, si se quiere decir de esa manera, en invierno y otoño, en temporadas más frías, y cervezas más ligeras y livianas en verano y más refrescantes. Pero en general, yo soy un consumidor diario de cerveza y un feliz consumidor de cerveza. Creo que hace muy bien para el alma, para el espíritu y para la salud también. Así es. Aprovecho, a ver, tengo más preguntas acá. Muy buena pregunta, de hecho me identifica mucho. Rodrigo de la Rosa dice, en Valdivia el agua es particularmente buena y sabemos que el agua juega un rol fundamental en la elaboración de la cerveza. ¿Puede ser eso la clave del éxito de Kunzman? Bueno, sin duda que Valdivia cuenta con una calidad de agua excepcional.
para hacer cerveza, un agua muy blanda, y eso se ve cuando uno se lava las manos con jabón, ¿no es cierto?, en Valdivia, y no sale nunca, se queda como pegado, no se corta. Esa característica de un agua blanda. Y un agua blanda especialmente apta y buena para hacer cervezas claras. Yo diría que es uno de los ingredientes naturales que nos ayudan, digamos, a tener un excelente producto, los cerveceros valdivianos y a Kunzman en particular. No sé, yo creo que no me atrevería a decir que es la clave, pero sin duda que es un apoyo importante, es uno de los aspectos clave, digamos. Bueno, siguen llegando preguntas y nos vamos acercando poco a poco al tiempo también del webinar. Antes de agradecerles a todos, también quiero agradecer particularmente a Kunzman por la iniciativa de esta cerveza 1960, que conmemora de alguna manera una fecha que para todos los valdivianos es muy fuerte, muy potente, que tiene que ver con el terremoto de Valdivia, el más fuerte en la historia registrada, digamos. Y también hay un tema que no quiero dejar de tratar, don Armin, a ver si me lo puede responder. Yo alguna vez le comenté que había yo tenía muchas ganas o la inquietud en algún minuto de ver en Valdivia algún lugar que homenajee a ese terremoto de 1960. ¿Kunzman ha tenido alguna vez alguna iniciativa que vaya en ese sentido, ¿no? Rescatar, más allá de la cerveza, también la historia del terremoto. Bueno, la verdad que sí tenemos una iniciativa, digamos, y realmente voy a contar una infidencia, ¿no es cierto? Porque esto se va a lanzar recién mañana, digamos, pero estamos muy próximos y muy cerca de también una colaboración con la Universidad Austral, ¿no es cierto?, de instalar un lugar, ¿no es cierto?, un museo, por decirlo de alguna forma, ¿cierto?, que recuerde este terremoto, digamos, pero también que vaya mostrando y valorando cómo Valdivia se ha vuelto a parar después de una tragedia tan grande, ¿no es cierto?, y ha sido capaz, entre otras cosas, de recuperar su industria cervecera, como muchas otras cosas más. Estamos trabajando en ese proyecto y espero poder concretarlo próximamente. Tremenda noticia. Bueno, fue una pregunta con un qué, porque algo lo habíamos comentado antes y es maravilloso porque eso también va en la línea de seguir construyendo identidad tanto local como identidad de nuestro país, porque nuestras historias dolorosas y las positivas van construyendo nuestra identidad y nuestra forma de ser. Así que seguir trabajando para eso, también seguir trabajando para que una cerveza como esta, 1960, siga apoyando a los cerveceros locales, perdón, a los empresarios locales. Cerveza, sí, yo creo que eso es muy importante, muy clave, así que de verdad agradecerles a ustedes, Germán, por habernos acompañado, por ser parte también de este proceso importantísimo. Alejandro, qué decir, tu labor ha sido clave también en el crecimiento de la cervecería Kunzman, y don Armin, por habernos dado identidad también y haber devuelto a Valdivia y al sur de nuestro país de la cerveza, así que también eso se agradece mucho. No, gracias a ustedes. Gracias, Cristian. Gracias, Cristian, y yo solo quería decirle a toda la gente que compre la cerveza y que esté atento a las redes sociales para cuando se habla de esta plataforma de postulación y para que todos puedan tener su oportunidad ahí de recibir estos beneficios. Así es, y antes de despedirnos, por supuesto, yo les había contado que íbamos a hacer este concurso maravilloso de 2 cajas, cada una con 24 cervezas Kunzman 1960, así que ya tenemos 2 ganadores que fueron elegidos. Los nombres son, para que se abracen y se feliciten este jueves en la noche, Braulio Pino y Nicolás Martinich. Felicitaciones para ustedes, así que a celebrar este jueves con cerveza Kunzman. Y bueno, ya nos comunicaremos con ustedes para contactarlo. Eso, salud. Salud por ustedes, salud por Kunzman, salud por esta Blonde 1960 y por las iniciativas, y mucho aguante para todo este país, bien ahí aporreado, pero que seguimos dándole hasta el final. Eso, muchas gracias por todas las preguntas, todo el interés en lo que estamos haciendo. Salud. Muchísimas gracias. Alejandro, Germán, que estén bien. Chao, chao. Chao, chao. Salud. Gracias, Cristian. Chao.
cómo pasaban las casas completas, pero avanzaban y llega una corriente enorme que se lo lleva para la casa. Pero avanzaban y llega una corriente enorme que se lo lleva para la casa. Salí a la calle, pero no alcancé a entrar donde mi suegra porque se me pasaba el 60. Era fuerte. Pero no alcancé a entrar donde mi suegra porque empezaba el 60. Era fuerte. Bueno, esta cervecería llegó a producir 25 millones de litros aproximadamente en el 1915, por ahí. Lo que era un volumen impresionante para la época, digamos. Mi papá trabajó muchos años en la cervecería Banten. La cervecería tenía muchos trabajadores porque cuando estábamos nosotros en ese momento en casa, porque era día domingo, hubiese muerto mucha gente. Lamentablemente en el terremoto del 60 eso no resistió, no fue capaz de resistir y se cayó buena parte de la cervecería y por lo tanto se cerró la fábrica en ese año. Sin duda Kunzmann logró este renacimiento de la fabricación de cerveza en Valdivia y permitió posicionar a Valdivia como una ciudad cervecera que todos la identifican como tal. Somos hijos y nietos de sobrevivientes del terremoto. Juntos le devolvimos a nuestra ciudad la alegría de hacer cerveza y ahora queremos ayudarla a enfrentar esta nueva crisis. Por eso creamos Kunzmann 1960, una especialidad conmemorativa cuyas ganancias servirán para ayudar a emprendimientos valdivianos que están atravesando momentos difíciles. El terremoto nos enseñó el poder de la solidaridad y la colaboración. Este es un mensaje del pasado, más presente que nunca.